El misterio de Ilkley Moor. Amanecía en Ilkley Moor, un páramo brumoso del norte de Inglaterra cubierto de neblina perpetua y leyendas antiguas. Era el 1 de diciembre de 1987. Philip Spencer, un ex policía acostumbrado a la rutina y al escepticismo, se dirigía como cada mañana a casa de su suegro. Llevaba consigo una cámara fotográfica sencilla y una brújula, por simple costumbre. Aquella mañana sería distinta, porque lo que vio en esa colina desierta cambiaría su vida para siempre. Caminaba solo entre la niebla densa cuando algo llamó su atención. Una figura baja, de aspecto no humano, que cruzaba el sendero unos metros delante de él. Tenía la piel de un color gris verdoso, cabeza grande, ojos enormes. Caminaba con movimientos extraños, casi flotantes. Spencer, sorprendido, levantó su cámara instintivamente y tomó una sola foto antes de que la criatura desapareciera por entre las rocas. Sin pensarlo 2 veces, corrió tras ella, y fue entonces cuando todo se volvió confuso. La niebla se tornó espesa como un muro. El silencio fue total, casi antinatural. El siguiente recuerdo claro que tiene Philip es estar parado en un punto completamente diferente del páramo, sin saber cómo había llegado allí. Miró su reloj. Habían pasado más de 2 horas, horas que no podía recordar. Su brújula giraba sin control. Algo no encajaba. Volvió a casa alterado. Reveló la fotografía con urgencia. Y allí estaba, la figura. Borrosa por el movimiento, pero claramente no humana. Cuerpo delgado, sin cuello, brazos largos, sin ropa, con un gesto que parecía mirar directamente a la cámara. No era una mancha, no era un juego de sombras. La imagen era desconcertante. Lo que siguió fue aún más extraño. Llevó la foto a expertos. Algunos descartaron la posibilidad de manipulación recordando que en esa época ni siquiera existía Photoshop. Otros dijeron que era un fraude, que alguien disfrazado podía haber posado para él. Pero nadie pudo explicar lo más inquietante, la pérdida de tiempo. 2 horas borradas de su memoria. Durante meses sufrió pesadillas, visiones nocturnas y una sensación constante de ser observado. Un investigador ovni local, Peter Howe, decidió llevarlo a una regresión hipnótica para explorar esos recuerdos perdidos. Lo que reveló bajo hipnosis fue aterrador. Dijo que tras perseguir a la figura, fue envuelto por una luz intensa, flotó en el aire y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en una sala metálica, tumbado, incapaz de moverse. 3 seres idénticos al que había fotografiado lo rodeaban. Le insertaron algo en el cuerpo, le mostraron imágenes de la tierra destruida, de humanos sufriendo, de ciudades en ruinas. Le dijeron que aquello era un posible futuro. Uno de los seres se acercó a él y le comunicó sin hablar que debía olvidar todo, que no estaba listo. Luego todo fue oscuridad. Este testimonio, lejos de ser descartado como delirio, fue tomado en serio por varios investigadores británicos. La imagen fue estudiada por expertos en fotografía del Kodak Laboratory y de la Universidad de Sheffield. Ninguno pudo demostrar que la imagen fuera falsa. El patrón de sombras coincidía con la hora en que Spencer afirmó tomarla. La distorsión de la figura coincidía con un objeto en movimiento real, no editado. A pesar de ello, nunca se divulgó oficialmente el análisis. 1 año después, el negativo desapareció misteriosamente del archivo original. Los medios británicos, controlados en parte por intereses gubernamentales, apenas cubrieron la historia. Algunos periódicos locales hablaron de una criatura en Ilkley, pero rápidamente se desvió la atención hacia temas más triviales. Muchos creen que fue una maniobra deliberada. Uno de los elementos más perturbadores es lo que ocurrió con la brújula. Philip la conservó durante años. Nunca volvió a funcionar correctamente. Giraba sin sentido cada vez que él se acercaba. Técnicos intentaron calibrarla, sin éxito. Al alejarse de Spencer, la brújula volvía a la normalidad. ¿Efectos de radiación? ¿Interferencia electromagnética residual? Después de 1 año, Philip comenzó a sufrir episodios de desorientación. Olvidaba nombres, lugares, incluso momentos del día. Los médicos no encontraron causas físicas.
Una resonancia mostró pequeñas alteraciones en el lóbulo temporal, similares a las que presentan algunas personas tras experiencias de alto estrés o trauma cerebral. Pero lo más inquietante ocurrió 5 años después. Una noche de octubre, mientras dormía, despertó sobresaltado por una luz en el jardín. Salió con una linterna y encontró una figura idéntica a la que había fotografiado. Esta vez no corrió, se quedó observando. La figura levantó una mano lentamente y desapareció. Al día siguiente encontró en el suelo un pequeño objeto metálico, triangular, con grabados microscópicos. Lo llevó a un laboratorio independiente. El metal no correspondía a ninguna aleación conocida. Después de ese suceso, Spencer decidió abandonar Inglaterra. Viajó a Escocia y desapareció del radar mediático. Nunca volvió a hablar públicamente del caso. Solo dejó una carta escrita a mano a un periodista en la que decía: «Lo que vi no era de este mundo, pero tampoco era ajeno a él. Me dijeron que no estábamos solos, pero no para tranquilizarme. Era una advertencia». Justo aquí, mientras seguimos revelando estos hechos reales, déjame recordarte algo. Suscribirte a este canal es completamente gratis. Solo necesitas un clic y nos ayudas a seguir revelando los misterios que otros prefieren ocultar. Lo más escalofriante de este caso no es la foto, ni siquiera el supuesto contacto. Lo más aterrador es la coherencia con cientos de casos similares alrededor del mundo. Personas que, tras un avistamiento, presentan lapsos de tiempo perdidos, alteraciones electromagnéticas y síntomas físicos similares. Siempre la misma luz, la misma figura. Siempre el mismo silencio posterior de las autoridades. Un exfuncionario del Ministerio de Defensa británico, Nick Pope, que investigó casos OVNI entre 1990 y 1994, declaró años después que el incidente de Ilkley era uno de los más sólidos jamás registrados. Aunque oficialmente no pudo confirmarlo, dijo que había demasiados elementos que coincidían con informes clasificados. En 2010, un grupo de investigadores publicó un estudio cruzado de 20 casos de contacto en zonas rurales del Reino Unido. El patrón se repetía: aparición súbita, interacción breve, alteración de tiempo, efectos físicos, silencio oficial. Pero Ilkley destacaba porque había una imagen tangible, no una visión ni un sueño, una prueba. Y sin embargo, esa imagen fue sistemáticamente silenciada. Hoy, más de 30 años después, la fotografía ha sido digitalizada y replicada en foros de investigadores independientes. Algunos intentan desacreditarla, diciendo que solo muestra una figura humana borrosa. Pero cuando se aplica análisis espectral, se observan proporciones anómalas, imposibles para un humano. Otros afirman que lo de Ilkley no fue un encuentro extraterrestre, sino un experimento militar encubierto. Que Philip Spencer fue una víctima accidental de un test de control mental, con alucinaciones inducidas y manipulación de memoria. Que el objeto metálico era un implante experimental. Esta teoría no excluye a la otra. Y si los gobiernos ya están en contacto con estas entidades. Y lo más inquietante, ¿por qué ese tipo de figuras aparece una y otra vez, desde las pinturas rupestres hasta los relatos modernos? La figura de cabeza grande, ojos negros y cuerpo delgado no es exclusiva del siglo XX. Aparece en leyendas antiguas, mitologías de diversas culturas, incluso en algunos códices precolombinos. ¿Y si estas visitas no son nuevas? ¿Y si llevan observándonos desde hace milenios? Hoy, Ilkley Moor sigue siendo un lugar turístico. Nadie lo vigila, nadie lo menciona, pero en ciertos círculos se dice que aún se escuchan ruidos extraños al amanecer y que los aparatos electrónicos dejan de funcionar. Algunos visitantes han reportado luces sobre las colinas, pero ya nadie investiga. Y quizá eso es lo más aterrador de todo. Justo ahora, mientras tú escuchas esta historia, alguien más puede estar caminando por un bosque cubierto de niebla. Puede estar viendo una figura en la distancia, levantando una cámara, y quizás ya sea demasiado tarde. Antes de que te vayas, recuerda, suscribirte a este canal es totalmente gratis y solo necesitas un clic. Así podremos seguir desenterrando los secretos que nunca debieron salir a la luz. Porque lo que ocurrió en Ilkley Moor puede volver a ocurrir.